Hola, dentro de los contenidos que ya hemos trabajado y visto durante distintas sesiones, hemos hablado siempre de esta metodología, ¿cierto? De este método, de estos pasos, de estos procesos, y lo que nos toca ver hoy tiene que ver con el alcance de la investigación y las hipótesis que se generan en relación a el problema de investigación que se estudia. Vamos a recordar acá los alcances de la investigación, ¿cierto? ¿Qué son y de qué dependen? El alcance de la investigación lo que hace es describir hasta dónde llegará el estudio, sus objetivos, su nivel de profundidad, tipo de resultados que busque, límites reconocidos desde el inicio. Es la guía que da forma y diseño metodológico completo. Entonces, el alcance, ¿de qué va a depender? Va a depender del conocimiento previo que se tenga sobre el tema, el propósito que tenga el investigador respecto de específicamente lo que intenta buscar y cómo lo va a realizar, y de la revisión de la literatura, ¿cierto? Ahí considerando si existen vacíos, contradicciones o ciertas confirmaciones que puedan orientar el alcance definitivo. En clases anteriores nosotros hablamos de estos alcances que tiene la investigación en torno a los niveles de profundidad del conocimiento científico que se asocia, ¿cierto? Y nosotros siempre hablamos de cuatro alcances de la investigación. El primer alcance era el exploratorio, ¿cierto? En donde la pregunta principal es ¿qué ocurre? Se usa cuando el tema ha sido poco o nada estudiado y el propósito, como se indicaba en un principio, es lograr familiarizarse con el fenómeno y generar base para futuras investigaciones. Ejemplo, ¿qué experiencia tienen los jóvenes con la IA en sus aprendizajes? ¿Cierto? Eso es un tema que está en boga, que muy probablemente ha sido poco estudiado y que el investigador seguramente quiera adentrarse un poco más en el fenómeno para plantear futuras investigaciones con un alcance y una profundidad mucho mayor. También dentro de los alcances de la investigación tenemos los estudios de tipo descriptivo, como es X, ¿cierto? En donde se especifican propiedades, características, perfiles de personas, grupos, fenómenos. Acá se mide y reporta información sin establecer relaciones, eso es muy importante, ¿ya? ¿Cuántos estudiantes universitarios usan la IA en sus tareas, por ejemplo? Un tercer alcance son los correlacionales y es medir la relación o verificar la relación que existen entre dos o más variables, ¿cierto? Se relaciona X con Y. Acá lo importante es que se asocian variables mediante patrones predecibles, mide el grado de relación estadística. No siempre implica causalidad, que es un concepto que se ve más adelante, pero que tiene que justamente entender estos conceptos de variable dependiente y variable independiente que son muy usados en distintos tipos de análisis estadístico. Un ejemplo, siguiendo la línea del uso de la inteligencia artificial, pudiese ser a mayor uso de la IA, menor rendimiento académico, ¿cierto? Acá estamos relacionando dos variables, ¿cierto? Que es el uso, por ejemplo, en horas de la IA respecto del rendimiento académico de los estudiantes. Y por último, tenemos un alcance de tipo explicativo, por qué ocurre X, que va más allá de describir o correlacionar. Busca las causas y condiciones bajo las cuales se produce el fenómeno. ¿Por qué el uso excesivo de IA afecta al desarrollo cognitivo? Pudiese ser una pregunta que guía este tipo de investigación. Si ustedes se fijan en estos cuatro alcances, se ve justamente la profundidad que se quiere eh, alcanzar respecto de la investigación que se está llevando a cabo. Si uno compara estos alcances y busca las diferencias claves según la dimensión metodológica que hemos visto, entendiendo la dimensión metodológica como el propósito, la pregunta tipo, hipótesis, diseño habitual y conocimiento previo, podemos ver que, por ejemplo, en el estudio exploratorio, como ya lo comentamos, lo que se busca es familiarizarse con el fenómeno nuevo o con un fenómeno nuevo. Una pregunta tipo sería ¿qué ocurre aquí? No se formulan hipótesis, es un diseño flexible y por lo general tiende a ser un poco más cualitativo, ¿cierto? Dado que nos estamos adentrando recién a conocer
la problemática que está siendo objeto de estudio, y el conocimiento previo por lo general es escaso o nulo. En el alcance de tipo descriptivo, el propósito es describir características, como es X, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Dentro de las hipótesis, estas se formulan solo si se pronostica un dato. El diseño habitual tiende a ser cuantitativo descriptivo y el conocimiento respecto a este es moderado. En el correlacional, el propósito es medir la relación entre variables. La pregunta tipos, ¿se relaciona X con Y? Hipótesis, sí, y son hipótesis correlacionales. Existe una relación entre la variable 1 y la variable 2, dado ciertas condiciones o características, por ejemplo. El diseño habitual es cuantitativo correlacional y el grado de conocimiento previo es moderado y alto. Moderado a alto, ahí se mueve. Y en el explicativo, el propósito es explicar causas y mecanismos, por qué ocurre X. Hipótesis sí, hipótesis causales. El diseño tiende a ser experimental o cuasi experimental, y el conocimiento previo es alto y existen teorías aplicables al objeto de estudio. Importante, y una pregunta que siempre se realiza, es que si un estudio puede tener distintos alcances, o más de uno, ¿cierto? Y la respuesta es sí, dado que el alcance evoluciona, cambia con el conocimiento que se va generando. Entonces, un mismo estudio puede comenzar con un alcance exploratorio y avanzar progresivamente hacia niveles más profundos a medida que se va generando la evidencia, ¿cierto? Es decir, podemos pasar de un exploratorio, donde hay poco conocimiento, por ejemplo, sobre enfermedades cardiovasculares, se parte sin teoría definitiva. En el descriptivo se observan síntomas, antecedentes y prevalencia en la población de Framingham, ¿ya? En el correlacional se detectan asociaciones con colesterol, presión alta y hábitos de vida, y en el explicativo se identifican factores de riesgo y mecanismos causales de la enfermedad. Ya este es un caso ilustrativo de Framingham Health Study en Estados Unidos desde 1948. Ustedes se fijan acá, existe una evolución respecto de el alcance que se puede alcanzar dependiendo del grado de conocimiento que se va adquiriendo respecto de el estudio que se está llevando a cabo. Ahora ya hablamos de los alcances, ¿cierto? Hablamos de el alcance de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional y el causal, indicando que en el correlacional, en el descriptivo y en el causal por lo general se formulan hipótesis. Ahora, ¿qué vamos a entender por una hipótesis? Ya, eso es importante. Entonces acá la definición de hipótesis y cómo nosotros las vamos a entender va a ser de la siguiente forma. Vamos a decir que las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas como proposiciones, se derivan de la teoría existente y constituyen respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Entonces acá hay un tema bien importante que tiene que ver con este concepto que hemos conversado desde un principio en torno a el hilo conductor que deben seguir las investigaciones cuando siguen estas metodologías o este método científico, ¿cierto? En donde las hipótesis deben estar conectadas y deben guardar relación con las preguntas de investigación y, por supuesto, con la teoría que sustenta la investigación que se está realizando. Es por eso que cuando se pregunta de dónde provienen, estas provienen de la revisión de la literatura y es importante destacar que formularla sin revisar la literatura lleva a proponer relaciones ya comprobadas o contundentemente refutadas, ¿cierto? Si yo no reviso lo que se ha escrito, lo que se ha estudiado, lo que se ha teorizado respecto al fenómeno que yo estoy observando claramente, y como lo vimos cuando estudiamos los marcos teóricos, puedo caer en errores al no hacer una revisión exhaustiva de lo que existe respecto del fenómeno que se está estudiando. Ahora, en todo estudio hay hipótesis, ya dijimos que no, ¿cierto? Que va a depender del alcance. Dijimos que en el caso de los estudios exploratorios no se formulan hipótesis, ¿cierto? Y en el caso de los descriptivos solo cuando se pronostica un dato concreto. Ahora, en los estudios de tipo correlacional y causales, claramente tenemos la formulación de hipótesis dada el alcance y las características de esto. Ahora, las hipótesis y la relación que tienen con las variables. Entonces acá es importante destacar que las variables adquieren valor científico cuando se relacionan entre sí.
en una hipótesis o teoría. Deben ser observables y medibles. Eso claramente da cuenta un poco de cuál es el corazón de la definición de las hipótesis, ¿cierto? En donde yo, a través de estas variables, verifico si se cumple o no esta proposición que se realiza en base a la investigación, que como dije hace un momento atrás, tiene que tener coherencia con las preguntas de investigación y los marcos teóricos que son trabajados en relación a el sustento de la teoría que se dé en torno a la problemática objeto de estudio. ¿Cuáles son las características de una hipótesis bien formulada? De aquí sacamos algunos aspectos metodológicos según Hernández Sampieri, ¿cierto? Primero, referirse a una situación real. Debe ser contrastable con la realidad, observable, no con especulaciones abstractas. Variables comprensibles y precisas. Los términos deben ser concretos. Las ambigüedades invalidan las hipótesis. Debe tener una relación clara y lógica entre variables. La forma en que se vinculan las variables debe ser explícita y coherente. Variables observables y medibles. Tanto las variables como su relación deben poder cuantificarse o medirse. Sin juicios de valor ni aspectos morales. Las hipótesis son proposiciones empíricas, no valorativas ni normativas, contrastables con técnicas disponibles, deben poder probarse con los instrumentos y métodos accesibles al investigador. Como ustedes ven, entonces una hipótesis bien formulada debe cumplir con estos requisitos respecto de cómo se refieren a la situación efectiva que yo estoy estudiando y cómo esta situación puede ser observada, medida y contrastada respecto de variables que tengan cierta comprensión, cierta lógica, que puedan ser observables, que no surjan de juicios o valores que vendrían a sesgar un poco la comprensión de esta y que por supuesto se deban poder contrastar o responder con técnicas disponibles y asequibles para el investigador. Si hablamos de los tipos de hipótesis, tenemos hipótesis de investigación, que son aquellas tentativas sobre relaciones entre variables, y se pueden subdividir en descriptivas correlacionales de diferentes grupos y causales. Por ejemplo, yo puedo decir que existe una diferencia respecto de el ingreso, dependiendo si la persona es hombre o mujer, ¿cierto? Hablar de estas brechas de género respecto de ingreso. Ya pudiese ver que a lo mejor también existen distintos tipos de uso y frecuencia de redes sociales dependiendo de distintos grupos de edades en los cuales yo esté estudiando. Supongamos que estudio niños, jóvenes y adultos. Yo puedo a lo mejor generar una hipótesis de investigación bajo esos preceptos. Tenemos las hipótesis nulas, que son aquellas que niegan o refutan la relación, diferencia o efecto entre variables. Ya son el complemento lógico de las hipótesis de investigación. Tenemos hipótesis alternativas, que ofrecen posibles explicaciones distintas a las hipótesis de investigación. Solo aplica cuando hay más de una hipótesis de investigación. Y tenemos las hipótesis estadísticas, que se expresan en términos estadísticos. Las hipótesis de investigación nula o alternativa mediante estimación, correlación, diferencia media, etcétera. Que acá es donde en un momento vamos a hablar un poquito de estos test de hipótesis y algunas cosas que ya hemos comentado en clases anteriores. Si vamos a la definición de cada una de ellas o a un detalle respecto de cada uno de este tipo de hipótesis, por ejemplo, en el caso de las de investigación, se dividieron en descriptivas y correlacionales. Entonces tenemos acá una definición. Hipótesis descriptivas. Se formulan cuando el alcance es descriptivo y se pronostica un dato, valor o hecho concreto sobre una variable. Por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil en Chile durante el 2024 supera el 20%. ¿Cierto? Aquí estoy haciendo una descripción y estoy haciendo a lo mejor un pronóstico anticipado de cómo se va a comportar una variable que en este caso tiene que ver con una tasa de desempleo. Hipótesis correlacionales establecen relaciones entre dos o más variables. Pueden ser bivariadas, multivariadas o direccionales, ¿cierto? Especificando si la relación es entre dos o más variables y la dirección que esta relación pueda tener.
ya especifican el sentido de la relación o no direccionales, solo afirma que existe relación, ¿cierto? Esto es importante porque tiene que ver con la forma en la cual se verifica la relación que existe entre unas variables, ¿cierto? Y como bien dice acá, si son direccionales, especifica el sentido. Por ejemplo, si ambas variables suben en algún momento del tiempo, si ambas variables bajan, o si una sube o una baja. Y cuando no son direccionales, solo se afirma que existe una relación sin indicar en este caso el sentido de esta. No direccional. Por ejemplo, a mayor estrés académico habrá una relación significativa con el rendimiento. Direccional, positiva, a mayor estrés académico, menor será el rendimiento de los estudiantes. Si se fijan, en el caso de la direccional yo indico, ¿cierto?, una medida de dirección menor. En el caso que no sea direccional, yo no indico una medida de dirección, solamente indico la relación que existe entre ambas variables. Tenemos hipótesis de diferencia de grupos y causales, ¿cierto? Las hipótesis de diferencia de grupo compara dos o más grupos respecto a una variable. Pueden solo afirmar que existe diferencia o especificar a favor de cuál grupo es la diferencia. Sin dirección, el nivel de satisfacción laboral difiere entre hombres y mujeres. Con dirección, las mujeres presentan mayor satisfacción laboral que los hombres, ¿cierto? Aquí claramente es un poco parecido al caso anterior en donde se indica la dirección en torno a la palabra, por ejemplo, mayor acá. Hipótesis causales establecen relaciones de causa-efecto entre variables. Son propias del alcance explicativo. Pueden ser bivariadas, por ejemplo, una variable independiente con una variable dependiente, o multivariadas. Bivariada. Si aumenta el nivel de capacitación docente, mejora el rendimiento de estudiantes. Multivariada. La motivación intrínseca y el apoyo familiar determinan el rendimiento académico. Si se fijan acá, en la bivariada tenemos solamente dos variables, que es la capacitación docente y la mejora del rendimiento del estudiante. En la multivariada tenemos la motivación intrínseca, el apoyo familiar y el rendimiento académico. ¿Cierto? Tenemos más de dos variables que se están estudiando respecto de su relación y específicamente respecto de su causalidad. Hipótesis nulas, el contrapunto necesario de la investigación. ¿Ya? Las hipótesis nulas niegan o refutan lo que afirman las hipótesis de investigación. Son el complemento lógico indispensable en la prueba estadística, en la hipótesis nula, la que se pone a prueba directamente. Hipótesis nula. El nivel de estrés académico no se relaciona con el rendimiento universitario. Hipótesis de investigación. H1 también se conoce como hipótesis alternativa. El nivel de estrés académico se relaciona con el rendimiento universitario. Si se dan cuenta, una es el inverso a la otra. ¿Ya? Y eso es lo que se debiese comprobar respecto de cuál es el funcionamiento de estas hipótesis. Por lo general, la hipótesis nula debiese ser lo que yo debiese verificar en la realidad y es lo que generalmente se intenta refutar en torno a la aceptación de la hipótesis alternativa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué formularla? Permite aplicar pruebas de significancia estadística, de valor. Si los datos llevan a rechazar H0, se apoya la hipótesis de investigación, o sea, es un popper, falseamiento, ¿cierto? Nosotros ya lo vimos cuando partimos con este curso. Toda prueba de hipótesis estadística se realiza sobre la hipótesis nula, no sobre la alternativa, que es lo que yo les comentaba. Siempre cuando nosotros analizamos las hipótesis nulas, estamos trabajando en base a esta hipótesis nula y no a la alternativa. Nosotros intentamos rechazar o no rechazar la hipótesis nula respecto de una probabilidad o un nivel de significancia que por supuesto lo vamos a ver un poco más adelante con algunos ejemplos. También tenemos hipótesis alternativas y estadísticas. Hipótesis alternativas son posibles o son posibilidades distintas a las hipótesis de investigación. Solo aplican cuando se plantean dos o más hipótesis, en este caso de investigación. Ofrecen otras explicaciones del fenómeno que también podrán ser verdaderas. El desempleo aumenta los niveles de estrés. En la precariedad laboral, es la precariedad laboral, no el desempleo, lo que aumenta el nivel de estrés. ¿Ya? Hipótesis estadística expresan en términos estadísticos las relaciones
o diferencias planteadas. Son la traducción formal de la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y las hipótesis alternativas. Y se presentan en tres formas. De estimación, se predice un valor estadístico, media, proporción o varianza. Por ejemplo, la media es mayor a 5.0. Correlación, se establece el coeficiente de correlación esperado, ¿cierto? Si el coeficiente de correlación es distinto a cero, mayor a cero o menor a cero, y diferencia de media se compara entre grupos, ¿ya? Que esto es un tema que tiene que ver más con el uso de estas pruebas estadísticas, que vamos a ver con algunos ejemplos para que ustedes puedan comprender un poco el funcionamiento de estos tipos de hipótesis. Ahora, ¿cuántas hipótesis se deben formular? Criterios de calidad y cantidad. Ya por lo general no existe un número fijo. La cantidad de hipótesis va a depender del alcance, la complejidad del problema de investigación. Lo que es esencial acá, importante, es que cada hipótesis debe estar debidamente justificada en la literatura. Por eso es que los marcos teóricos son tan importantes, ¿cierto? La revisión de la literatura y cómo ésta se da el respaldo en torno al planteamiento del problema que se fue desarrollando. Si hablamos de la complejidad del problema, un fenómeno multifactorial puede requerir varias hipótesis que cubran distintas relaciones o componentes del problema. Claro, cuando los problemas son complejos, por lo general son muchos factores o es multifactorial la explicación de estos. Una hipótesis puede ser suficiente. En estudios sencillos, con una sola variable central, pueden plantear una única hipótesis bien formulada. Correspondencia con los objetivos. Cada objetivo específico de investigación que requiere comprobación empírica debería estar respaldado por al menos una hipótesis. Tema muy importante. Los objetivos, nuevamente comentamos y hablamos de este hilo conductor que yo debo tener claramente, porque si la propuesta de un objetivo específico tiene que ver con una comprobación empírica, un respaldo, una relación entre variables, yo debiese generar una hipótesis que me permita alcanzar ese objetivo específico que muy probablemente está encadenado con estas preguntas de investigación que fueron planteadas en un principio. Y coherencia con el marco teórico. Las hipótesis deben ser derivadas del marco teórico. No se formula una hipótesis sin sustento en la literatura. Importante, ¿cierto? Nuevamente el marco teórico sale a reducir como un elemento importante respecto de las investigaciones que se van desarrollando. Ahora, por supuesto, se cometen errores en la formulación de hipótesis, ya hay los errores más frecuentes, que son advertencias metodológicas, tienen que ver con formular hipótesis sin revisar la literatura. O sea, llevar a proponer relaciones ya ampliamente demostradas o definitivamente refutadas por la ciencia. Usar términos vagos o no medibles. El bienestar influye en el éxito. No es contrastable, ¿cierto? Cuando se usan términos vagos como mucho, poco, eh, sin generar una medición específica respecto de lo que se va a entender por mucho, por poco, también son términos vagos que son difíciles de medir y por supuesto que si son colocados en una hipótesis son difíciles de contrastar. Confundir la correlación con causalidad. Una relación espuria, por ejemplo, cigüeña y natalidad, puede parecer significativa sin relación causal real. Bueno, y este es el ejemplo que siempre se da en torno a que se pensaba que entre un aumento de cigüeña aumentaba la natalidad, cosa que viene a ser desde el punto de vista estadístico algo cierto, porque se daba esa característica. Sin embargo, eso es una relación espuria, o sea, una relación azarosa, que sea solamente por un tema de vincular dos variables que en estricto rigor no tienen relación una con otra. Hay otros ejemplos que se usan mucho en la literatura, que habla, por ejemplo, que los países nórdicos, que son países que comen mucho chocolate, las personas tienen ojos azules, lo cual estaría directamente relacionado entre el consumo de chocolate y el color del ojo, cosa que también nosotros sabemos que no es así, y vendría a ser una relación que es espuria o azarosa respecto de la causalidad que estamos intentando comprobar. Incluir juicios de valor o afirmaciones normativas. Los jóvenes deberían estudiar más. Esto no es una hipótesis científica, sino que es una prescripción moral más que científica. Plantear hipótesis que no pueden probarse. Claro, y eso tiene que ver con la existencia de técnicas disponibles para contrastarla. La hipótesis no tiene utilidad metodológica si yo no soy capaz de contrastar ella con alguna técnica estadística que esté a mi alcance y que yo pueda usar.
y establecer más de una relación por hipótesis. Cada hipótesis debe expresar una sola relación. La sobrecarga dificulta el análisis y la interpretación de ella. Ya eso son errores frecuentes que hay que evitar respecto a la formulación de hipótesis. Y acá, importante, es entender el nivel de significancia y prueba de hipótesis, ya, y qué es el puente entre la hipótesis y la estadística inferencial, que ustedes van a ver más adelante, pero es interesante que ustedes la conozcan. Entonces, una vez cuando se formula la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, la investigación cuantitativa requiere decidir bajo qué condiciones vamos a rechazar la hipótesis nula que conversábamos anteriormente. Y esa condición se expresa mediante un nivel de significancia que se conoce como alfa, que es la probabilidad máxima de error que estamos dispuestos a aceptar. Aquí tenemos el alfa, por ejemplo, de un 5%, que se conoce también como probabilidad tipo 1 y que lo vamos a ampliar seguramente en cursos posteriores en donde ustedes ya empiezan a trabajar en temas de inferencia estadística principalmente. Acá lo que se hace, y de forma rápida se los voy a comentar, es plantear una hipótesis nula y una alternativa, ¿cierto? Elegir el nivel de significancia, que por lo general tiende a ser un 5%, o sea, un alfa de un 5%, calcular el valor de probabilidad de la prueba estadística, por ejemplo, a través de una prueba T, una ficha, un chi cuadrado, una correlación, y obtener la probabilidad de obtener ese resultado si H0 fuera cierta, y decidir en relación a ver si la probabilidad o el cálculo de B es mayor o menor a alfa, ¿cierto? Si es menor a alfa, se rechaza H0, resultado significativo. Si P es mayor a alfa, no se rechaza H0. Aquí es importante considerar estos dos conceptos, ya que es el error tipo 1, alfa, ¿cierto? Rechazar H0 siendo verdadera, que es un falso positivo, y el error tipo 2, beta, no rechazar H0 siendo falsa, que es un falso negativo, que son conceptos que claramente vamos a estudiar con más detalle una vez que veamos estas pruebas con datos reales, ¿ya? Importante acá que dentro de estos conceptos que pudimos ver en torno a las hipótesis, ya vimos el alcance, ya hasta dónde llegan los distintos tipos de estudios. El alcance claramente no se elige de forma arbitraria, depende de muchas cosas que ya hemos conversado, el conocimiento previo, del propósito, de la investigación. Un estudio puede evolucionar desde un menor a un mayor alcance dependiendo de cómo se vaya generando este conocimiento. Las hipótesis importantes son respuestas provisionales y empíricamente contrastables derivadas del marco teórico. No todo estudio formula hipótesis, depende del alcance. Los exploratorios nunca la requieren. Una buena hipótesis es real, precisa, lógica y medible, libre de valores y contrastable con técnicas disponibles. Y los tipos de hipótesis forman un sistema coherente para la prueba empírica.